Bueno, estudiantes, como siempre ustedes saben, sonó la campanita, eso quiere decir, comenzó entonces la grabación. Y como cada vez le decimos, muy buenos días, estudiantes del primer nivel medio mañana. Aquí les habla una vez más su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto obviamente al tío Estefano, en representación del equipo del PIE. Les traemos para todos ustedes entonces la siguiente clase. ¿Y qué vamos a ver nosotros esta semana? Como dice ahí bien en grande el título en pantalla, vamos a continuar viendo Simple Past, pasado simple, pero esta vez con irregular verbs, o verbos irregulares. Ya que la semana pasada vimos los verbos regulares, ¿en qué se destacaban los verbos regulares? En que todos esos verbos en pasado terminaban entonces con ed al final. Sí, chiquillos, tomen apunte de lo que vamos a ver hoy día, porque los grupos no utilizan mucho la lógica o alguna regla. Estos se cambian así porque así dijeron que habían que hacerlos. No hay algún truco para saberlo, para cambiarlos. Pero la semana pasada vimos los verbos regulares, los que en pasado terminan en ed. Listo. Muy simple, quizás muy fácil para algunos. Pero estos verbos irregulares cambian de formas distintas. Hay un montón de grupos en inglés relacionados a cómo cambian los verbos irregulares. Nosotros vamos a limitarlo, nosotros solamente vamos a ver 5 de estos grupos, pero créanme que son muchos más. Tratamos de simplificar un poco esto, ya que son demasiados grupos. Y tampoco les vamos a dar tantas palabras por grupos. Vamos a verlos con 2 ejemplos, en presente y en pasado. 2 palabras, 2 ejemplos. Y además una oración para que ustedes puedan ver cómo se utilizan. E incluso, si ustedes recuerdan, la semana pasada también les enseñamos a hacer complementos para las oraciones, que era una pregunta imaginaria al verbo, a la acción, para que nosotros podamos completar nuestra oración. Aquí cada uno de los ejemplos que ustedes van a ver van a tener 2 complementos. Solamente para que lo vean. Entonces, el objetivo de la clase de esta semana: interactúa de forma hablada o escrita en situaciones guiadas expresando acciones en el pasado. Como siempre ustedes saben, tratamos de generar nuestras propias oraciones. Esa es la forma en la que nosotros vamos a interactuar de forma guiada. Les recuerdo, estudiantes del 6 Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 22, entre los días 6 al 9 de septiembre del año 2021. Y también el llamado es a no relajarse con las preguntas esenciales. Septiembre, como ya dijimos la semana anterior, tiene aproximadamente, o sea, no aproximadamente, va a tener para nosotros 3 semanitas de clases, por así decirlo. La semana 21, 22 y 23. ¿Por qué es tan breve septiembre? Porque tiene esa semana de vacaciones, de celebración. ¿Ok? La semana 18 para nosotros. Entonces, al ser así, por eso van a ser solamente 3 evaluaciones durante ese mes. Estudiantes, traten de enviar las preguntas esenciales correspondientes para que así usted no solamente tenga la semana del 18 libre, sino que también tenga la semana de evaluaciones libre, enviando todas sus preguntas esenciales. Y así usted se puede salvar. Entonces, como es un clásico en nuestro show, aquí en nuestro programa, primero empezamos con un pequeño recuento de last class que vimos nosotros la semana anterior. Y como dice aquí, la semana pasada te mostré la primera parte de los verbos en pasado, que eran los verbos regulares. ¿Qué eran los verbos regulares? Eran aquellos verbos que en pasado siempre terminan en ed. De hecho, vimos los 4 grupos distintos. ¿Qué está buscando, tío? Hola, ya vendí el libro. Aquí está. ¿Lo necesitas? Ok.
Son entonces esas palabras que siempre han pasado van a terminar en ed. ¿Qué hicimos nosotros? Vimos cuáles eran las reglas. Saludos, Daniel. Bienvenido. Vimos las reglas para cambiar estos verbos del tiempo presente al pasado. Recuerden que teníamos 4 grupos distintos ahí para empezar a cambiar los verbos. Habían verbos que solamente le agregabas ed al final. Listo. Había el otro grupo que decía que si el verbo terminaba en e, yo solamente le agregaba la d al final. Ese era nuestro segundo grupo. Nuestro tercer grupo, si la palabra termina en y, pero antes de la y viene una consonante, la y nosotros la cambiamos por una i latina y después agregábamos ed. Y por último, si la palabra termina en y, pero antes venía una vocal, no hago ninguna modificación, solamente agrego ed al final. Esos eran nuestros 4 grupos. La pregunta esencial trataba de crear oraciones en pasado utilizando un verbo por cada uno de esos grupos. Chiquillos, si algunos al revisar la pregunta esencial en Classroom la mira y usted se pregunta ¿por qué no tuve un 7 si mis oraciones están bien? Es porque no siguieron esa regla de utilizar un verbo por cada grupo que vimos y además tampoco utilizaron la regla de que las oraciones tenían que ser de 3 a 5 palabras máximo. Algunos lo hicieron de 6, de 7, de 8. Eran solamente de 3 a 5 palabras como máximo. Pronombre, verbo en pasado, complemento. Y el complemento era donde tú tenías la posibilidad de agregar más palabras. Bueno, eso fue la semana pasada. Veamos cuál es la importancia de la clase de esta semana. Como dice ahí, es continuar con los verbos en pasado, pero esta vez con los verbos irregulares. Notaremos inmediatamente que hay diferencias a lo visto en la clase anterior. Nos servirá también para poder expresarnos en forma correcta y con un mejor vocabulario el tiempo pasado, utilizando obviamente el idioma inglés. Así que veamos cómo es esto, estudiantes. Por favor, obviamente, chicos, los que están tomando nota en sus casitas y aquí en la sala presentes, anoten el título de esta semana que dice entonces Irregular Verbs. Verbos irregulares. Chiquillos, tomen nota de los que están aquí presentes, de lo que está aquí en la pizarra. Como siempre les digo, no es necesario que anotemos todo. Lo que más me importa que anoten en la clase del día de hoy es cuáles son los grupos de palabras. Y la próxima clase, que es mañana, vamos a ver cómo nosotros podemos crear las oraciones para así poder desarrollar de mejor forma la pregunta esencial. Es muy similar a lo de la semana pasada, por si acaso, pero tiene un poquito más. Entonces el título de esta semana va a ser Irregular Verbs, ¿cierto? Empecemos entonces. As we said, como dijimos antes, como dijimos al principio de esta clase, la semana anterior hablamos nosotros de los verbos regulares. ¿Qué destacábamos de los verbos regulares la semana anterior? Que su pasado siempre terminan en ed. Se le dicen pasados regulares o verbos regulares porque su pasado en todos es lo mismo. Por eso se le dice regular. Eso lo hace un poco más fácil. De hecho, los verbos regulares en pasado son muy fáciles de aprender. O sea, de entender cómo son. Todos tienen que terminar en ed o en algunos casos ied. Y listo. Su pasado siempre va a ser igual. Pero ¿qué ocurre con los verbos irregulares? ¿Por qué son irregulares? ¿Por qué son así de distintos? ¿Y por qué tienen que ser así de distintos? Esa razón del por qué son así de distintos no lo sabemos. Algunos dicen que porque es muy similar a otras palabras a veces. Entonces en la pronunciación se puede confundir. Pero aquí
la diferencia va a estar a la vista, porque van a ser distintos grupos. Ya no van a ser finales ED. Quizás ni siquiera sean finales. Así que les advierto, chiquillos, que aquí, no es una amenaza tampoco, pero sí les advierto de que los verbos irregulares son un poco más complejos. O un poco más complejos. Como ustedes saben, ya la materia está subiendo cada vez un poquito más de nivel. Poco a poco va a subir un poquito el nivel de la dificultad. Esta semana nos toca ver los verbos irregulares. Y aquí hay muchos grupos. Ojo, estos grupos no siguen una regla. No como la semana pasada, que seguíamos reglas. Los verbos irregulares no siguen una regla. Solo sabemos cómo son. Esa es la parte fácil. Sabemos cómo son. Pero al no seguir una regla, nos va a obligar un poquito a nosotros a utilizar la memoria. No sé cuánta fe le tenemos a nuestra memoria. Cada uno de ustedes sabrá. Yo no soy una persona con muy buena memoria tampoco. ¿Tú, tío Stefan? Tampoco. Muy buena memoria. Ok. Pero nosotros lo vamos a aprender según vayamos usándolo. Vamos a ver algunos ejemplos, que esos son los que vamos a utilizar para poder armar nuestras oraciones correctamente. Just for you to remember. Para que tú recuerdes, solamente para que ustedes puedan recordar, estudiantes. Para que recordemos, hay dos formas de recordar cuál verbo es regular y cuál verbo es irregular. No hay una técnica específica que sea como que tú miras la palabra como está escrita y decir, esta palabra por cómo está escrita es un verbo regular. Esta palabra por cómo está escrita o por cómo se pronuncia, entonces es un verbo irregular. No, no es así. De hecho, no hay una regla como dijimos, pero sí hay métodos, formas, para que nosotros podamos recordar esto. El primer método es la memoria. Recordar cuál es cuál y cómo se modifican. Lo cual no es la mejor de las técnicas del mundo, ya que siempre dudamos de nuestras capacidades de memoria y también para qué estamos con cosas. No es la mejor forma. Siempre voy a ser enfático al decir que a muchos de nosotros, cuando íbamos en el colegio y nos enseñaban los verbos irregulares, nos pasaban una lista de 100 verbos con una fila que salía la traducción en español, la palabra en inglés, en pasado y también en participio. Y nos decían ya, memorícese todas esas para la próxima semana. Es imposible recordar 100 verbos, porque al final no tenías que recordar solo 100, tenías que recordar 400 en cada tiempo, en español, en inglés, en pasado en inglés y en participio en inglés. No sé si a alguno de ustedes le tocó esas listas o esos profesores o profesoras que te pasaban esas listas de verbos gigantes y te obligaban a memorizarlas. Sí, profe, tiene ¿Sí? razón, es así, sí, es verdad. ¿Y las memorizaste? Si memoricé 10, fueron muchos. Mira, es que eso es algo en lo que yo estoy muy en contra de usar esa memoria o esas listas, que siempre te hace recordar los primeros y los últimos, y al medio va a quedar un agujero gigante. Se te van a olvidar muchos, sobre todo los que van al medio. También la presión era mayor porque esa lista estaba en orden alfabético. Así que sabías en algún momento que te saltaste demasiados. Bueno, ¿cuál es la forma, la manera, la técnica que yo recomiendo? Es la segunda opción. A medida que vayamos usando los verbos, los vamos a ir recordando. Aprendamos con el uso. Es una mejor técnica que aprenderlos de forma forzada. ¿Ok? Sigamos avanzando entonces. Para que vayamos tomando, más adelante vamos a ver los grupos para que vayamos tomando nota. What you are going to see, lo que estás a punto de ver, lo que tú, estudiante que está aquí presente, o los estudiantes que están conectados desde su casita, lo que están a punto de ver son grupos que muestran cómo ciertos verbos cambian cuando nos referimos al pasado. ¿Cómo estos verbos cambian cuando nos referimos al pasado? Como les dije anteriormente, ya no tienen un final ed. Ese era el final fácil.
Ahora se viene un poquito más complicado. Y ojo, con este último punto. No te asustes si no entiendes sus modificaciones. No hay que entenderlas, solamente hay que realizarlas. Solo recuerda que así cambian. Así que si no entienden por qué cambia así, no se preocupen, no se frustren. Solamente recuerden que es así que se cambian nomás. No hay una razón del por qué se cambian de esa manera. Más que nada porque para que no entren en pánico. Listo, estudiantes. Pueden tomar nota de lo que aparece aquí en pantalla, porque estos son el primer grupo de cómo cambian estos verbos. El primer grupo que vamos a ver, o que estamos viendo ahora en pantalla, son que algunos verbos en pasado van a cambiar su final a GHT. Bastante extraño. Entonces, ¿todos los verbos van a terminar en GHT? ¿Los verbos irregulares todos van a terminar en GHT? No. Algunos verbos van a cambiar y van a dejar su final con GHT. Las palabras van a cambiar casi completamente, sí, casi completamente. Pero con su final va a ser, como digo, GHT. Este GHT en algunas palabras, yo imagino que ustedes conocen algunas palabras en inglés que terminan en GHT, que no sean verbos. Night, noche. Night, sí, noche, night, termina con GHT. Fight, ¿cierto? Pelear, también termina en GHT. También es un verbo. Bueno, esas palabras que terminan en GHT, la GH no se pronuncian. Oh, pum, ¿cierto? Reitero, cuando tenemos una palabra que termina en GHT, la G y la H no se pronuncian. Por eso la palabra noche decimos night y no night. ¿Ok? Por eso la palabra es fight. De hecho, si usted juega Mortal Kombat, dicen round one, fight, ¿cierto? Y si no juega Mortal Kombat, bueno, así lo digo. Fight. Si se dan cuenta, solamente se pronuncia la T. Y la palabra light, también, que significa luz o ligero, pasa lo mismo. También termina en GHT, pero solamente se va a pronunciar la T. En los verbos en pasado, lo mismo. Miren cómo lo extraño de la forma en cómo estos verbos van a cambiar, para que tomen nota de la tablita que aparece aquí en pantalla. En presente tenemos la palabra buy, que significa comprar. Sí, suena igual que buy, ¿cierto? Se pronuncian igual. Buy, comprar. Así está en presente, buy. Pero su pasado es bought. Como pueden ver aquí, G-H-T. Bought. Como que cambió demasiado la palabra en presente a pasado. Buy, comprar. Bought, que sería compré, compró, compraste, compraron, compramos. Buy, bought. Veamos el siguiente, que es teach. Como ustedes saben, teach o profesor, ¿cierto? Se dice teacher. Esta es la acción de teach, del teacher, que es enseñar. Teach, enseñar. Siguiendo el cambio, no la regla, porque aquí no hay reglas, siguiendo el cambio de este grupo, teach va a pasar a ser taught. Es como si se pronunciara T o T, taught. Taught, entonces, sería el pasado de enseñar. ¿Qué sería? Enseñé, enseñaste, enseñó, enseñaron, enseñamos. Teach, taught. Presente, pasado. Esto es lo que eso nos viene, chiquillos, que son los verbos irregulares. Para que vean que no hay una regla de cómo estos van a cambiar. Y este es el primer grupo. Y este es solamente el primer grupo. Son 467 grupos. Exacto. Nos faltan 466 grupos más. Pero nosotros lo reducimos a 5. De nada. Y vamos aquí abajito, aparece un ejemplo con 2
Complementos. I bought. Yo compré. A new book. Primer complemento. A new book. Un nuevo libro. Last weekend. El fin de semana pasado. I bought a new book last weekend. Yo compré. ¿Qué cosa compré? Un libro nuevo. ¿Cuándo? Last weekend. Listo. Así es como hacemos entonces nuestra primera oración. Espero, chicos, que estén tomando nota de lo que aparece ahí en pantalla. Pasemos entonces al segundo grupo que tenemos nosotros. Nuestro segundo grupo no va a ser muy distinto. O la verdad, sí, va a ser distinto. Pero ojo con los títulos, porque este dice, el pasado de algunos verbos terminan en GHT. Hay más verbos de los que aparecen aquí. Aquí nosotros los redujimos. Listo, volvimos. ¿Ya? El pasado de algunos verbos terminan en GHT. Algunos nomás, no todos. Por eso lo estamos dividiendo en grupos. Pero no siempre van a cambiar los finales de los verbos. Van a cambiar otras cosas también. ¿Cuáles van a ser esas otras cosas que van a cambiar? Bueno, aquí está el segundo grupo para ustedes. El segundo grupo dice, una de sus vocales será modificada. Exacto, una de sus vocales va a ser modificada. Tenemos la palabra en presente, pero en pasado se va a escribir igual, pero una de sus vocales, con la que se escribió la palabra, va a cambiar. Como dice acá, en algunos casos modificamos solamente una de sus vocales. Ustedes recuerdan cuáles son las vocales, ¿cierto? ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Te faltó una. No, mentira, sí la dijo todas. Muy bien. Son las 5 vocales. Qué extraño. Ya bueno. Tenemos entonces 5 vocales, ¿cierto? Una de esas podemos cambiarla. Pero no siempre van a cambiar la misma vocal por otra vocal. Ojo. Nuevamente, no hay una regla. Así que tenemos, por ejemplo, palabra en presente, tenemos drive, como el detergente, drive. Drive significa manejar o conducir. Drive. Lo mismo, igual que el detergente, drive, ¿cierto? El pasado de drive, como ustedes pueden ver, va a cambiar una de sus vocales. Se escribe con I, pero este va a cambiar a una O, su primera vocal. De drive, manejar, va a ser entonces drove. Y drove significa, por ejemplo, manejé, manejaste, manejó, manejaron, manejamos. ¿Ok? Cambiamos entonces esta I de drive por una O. Drove. Ahora cuando ustedes dirían, profe, entonces todas las letras I, cuando algunos verbos regulares, o irregulares mejor dicho, todas las letras I van a cambiar por O, no. Solamente vamos a estar alertas en que algunas palabras van a cambiar sus vocales, pero no sabemos con certeza por qué letra va a cambiar, por qué otra vocal va a cambiar. Solo sabemos que se cambia por una en específico, no por cualquiera. Tenemos la palabra come. Come significa venir, que desde afuera alguien llegó, por ejemplo, o viene, ¿cierto? De un lugar a otro. Por ejemplo, a donde estoy yo, ya sea mi ciudad, mi país, etc. No es la hora de la música, pero está bien. No hay problema. Come, entonces, significa venir. Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, la palabra come tiene una O, pero en su pasado cambia a una E a una A.
de O cambia una A. Pasa a ser entonces came. Came. Y came, como dice aquí, significa vino. Pero no vino el jugo de uva. Época de chichera. No nos referimos a ese vino. Nos referimos al vino de venir, obviamente. Aquí es cuando muchos van a utilizar el traductor. Van a poner la palabra vino porque en vez de recordar cómo esto se modifica o cuál es la versión en inglés, van a ir al traductor y van a poner la palabra vino y le va a aparecer el licor. Wine. Y no el verbo vino. Came. Entonces, came puede ser entonces vine, viniste, vino, vinieron, venimos. ¿Cómo dice acá el ejemplo? Recuerden, dos complementos. I drove. Yo manejé. Complemento 1. To work. Al trabajo. ¿Cuándo? Last month. El mes pasado. I drove to work last month. Yo manejé al trabajo el mes pasado. Entonces, este es recién nuestro segundo grupo. Recuerden que, como dice ahí el datito, en algunos casos modificamos solamente una de sus vocales. Son muy extraños los verbos regulares y los verbos irregulares. Muy, muy extraños. ¿Pasemos al tercer grupo? Sí, profe, por favor. Ya. Pasemos entonces al tercer grupo. Espero que estén tomando notita de cada uno de los grupos y cómo los vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque la pregunta esencial tienen que utilizar las mismas palabras que aparecen acá para responder. Tercer grupito entonces. A letter disappears. O sea, en algunos casos, una de sus letras, normalmente son las vocales que se repiten, en algunos casos, se va a eliminar una de las vocales que se repiten. No en todos, hay algunos que la vocal no se repite, pero sí hay que eliminar una. Como dice aquí, en otros casos debemos eliminar una vocal que se repite. Lo reitero, no siempre es una vocal que se repite. En algunos casos es otro tipo de vocal. Entonces tenemos presente y pasado. En presente tenemos la palabra choose. Choose significa escoger o seleccionar. Por ejemplo, cuando tú seleccionas algún personaje, cuando seleccionas algún rol. Eso sería choose. ¿Ok? Todo bien. Ok, entonces choose significa entonces escoger, seleccionar en presente. Y como ustedes pueden notar, tiene una doble O, tiene dos vocales juntas. Choose. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando lo pasemos a pasado simple? En este caso, le vamos a quitar una de las vocales que en este caso se repiten. Y obviamente va a ser una de las O. Se elimina una de las O y la palabra en pasado ahora queda como chose. Chose. Y chose significa entonces elegí, elegiste, eligió, eligieron, elegimos. Todas sus variantes en pasado. Recuerden, chiquillos, solamente como un paréntesis, que en inglés los verbos no tienen una conjugación específica según el pronombre. No es como nosotros en español, que en español un verbo lo conjugamos según el pronombre. En inglés no lo hacemos. Es el mismo verbo para todos.
La única variante es en presente. Que en presente, si hablamos de él, ella o eso, ahí recién le vamos a agregar una S a la palabra al final. Pero no. Aquí, nada más. Tenemos también la palabra feed. La palabra feed es similar a la palabra food, comida. ¿Cierto? Food es comida. Lo favorito de muchos. Food, comida. La palabra feed es un derivado de esta misma palabra. Feed es la acción, o sea, en este caso, alimentar. Alimentar. Ahora, como ustedes pueden notar, se repite una vocal, o hay dos vocales juntas, y una de estas tiene que desaparecer en la palabra feed. Si lo paso, entonces, de presente a pasado, va a quedar como fed. Fed. Feed, fed. ¿Cómo va a ser esto en español? Feed va a pasar a ser entonces alimenté, alimentaste, alimentó, alimentaron, alimentamos. Y aquí tienen también un pequeño ejemplo de, en inglés, utilizando también dos complementos. Una versión en pasado utilizando dos complementos. I fed, yo alimenté. Primer complemento, my pets, mis mascotas. Segundo complemento, this morning, esta mañana. I fed my pets this morning. Yo alimenté a mis mascotas esta mañana. Bueno, al parecer no hay muchas dudas. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Verdad? No, está clarito acá. Está clarita. Esperemos. Pasemos al siguiente grupo entonces. El cuarto grupo que vamos a ver son de algunos verbos que cambian casi completamente. Es muy extraño porque en el presente y en el pasado quizás no les veas muchas similitudes. Prácticamente casi ninguna. Como son el caso de los dos ejemplos que aparecen aquí en presente, y miren incluso cómo cambian en tiempo pasado. En presente a pasado. Como es aquí, algunos cambian completamente o casi completamente. Por ejemplo, es el caso del presente la palabra eat, que es la acción favorita de muchos, ¿cierto? Eat, comer. Tengo ganas de ir. Yo también tengo mucha hambre y tengo ganas de eat. Espero que ustedes en su casa también, y aquí los chiquillos también tengan unas ganas gigantes de eat, ¿cierto? Sí, ya queda poco tiempo, tranquilo. Eat entonces significa comer. Pero su pasado, como decimos, cambia completamente. Pasa a ser entonces ate. Ate. Eat, ate. Eat, comer. Ate es su pasado. Decimos que cambia completamente porque no sigue ninguna de las reglas anteriores. No tiene ningún final distinto. Cambia, nomás. Cambia. Ate, obviamente en español, va a significar comí, comiste, comió, comieron, comimos. Ya me acordé de los 5. Pero es bastante extraño este grupo, que las palabras cambien casi completamente. De hecho, muchos pueden decir, profe, en la palabra eat, en pasado, solamente se desordenan las letras. Y tienen la razón. Al menos en este grupo sí, se desordenaron un poquito las letras. Como que alguien puso la E al final y listo. Hizo la palabra, la versión en español, iba a decir. Hicieron la versión en pasado. Pero no siempre va a ser así, como es el caso del verbo go. Ya este verbo ya es más extraño. Más extraño todavía. Porque en presente el verbo go es ir, ¿cierto? Y su pasado no tiene absolutamente ninguna conexión. Went. Qué extraño. Muy inusual. De hecho, recuerdo en su tiempo cuando era universitario le preguntamos a un experto en el lenguaje por qué cambiaba
de tal manera. De go a went. No nos pudo explicar. Y ser go se le agrega la S. La S es goes. Goes. La palabra go es un verbo irregular, ¿cierto? Por eso lo estamos viendo acá. Pero incluso en tiempo presente también es irregular. Se le agrega ES en vez de solamente agregarle una S, lo cual es extraño porque no sigue la regla. Y su pasado también es extraño. Sobre todo que te das cuenta que no se repite ninguna letra de go en went. Ojo, este ir significa desplazarse de un lugar a otro. Go. Went, obviamente, va a ser el pasado, que es fui, fuiste, fueron, fuimos, fue. Como él fue a tal parte. Y ojo con el ejemplo que aparece aquí abajito. Espero que no me juzguen porque ya lo hicieron en otra jornada. Veamos cómo es esta oración con sus dos complementos. Dice aquí, I ate. Yo comí. Chocolate pizza. Pizza de chocolate last year. El año pasado. Esos gustos que tiene el profe Edison. ¿Nunca han probado pizza de chocolate? ¿O los que están en la casa? ¿A los que están aquí presentes? No me tinca, profe. Ay. ¿No te tinca? No. ¿No? Pero Ya. es una pizza con chocolate. Ya, lo que pasa es que cuando el día de ayer, cuando nombramos la pizza de chocolate, muchos pensaban que era Pizza con chocolate. una pizza con queso y chocolate. Y salsa de tomate, quizá. A mí tampoco me tincaría. No, la pizza de chocolate se refiere aquí que era un chocolate en forma de pizza. Bastante bueno. Oye, era bueno. Tampoco te tinca. Pero podríamos hacer la base dura del chocolate y rellenarla con marshmallow, se derrite el marshmallow y hacer un tipo de pizza. Me agrada tu idea, Maricel. Así que ya la Maricel ya tiene una idea de emprendimiento de postres para empezar a vender en el 18. Después de tanta carne, algo dulce no viene mal. ¿Cierto? Chocolate con forma de empanada. De choripán, Choripán. de anticucho. ¿Te gusta el chocolate? Es que eso ya existen, recuerda que las frutitas muchos las bañan en chocolate. Pero me gusta la idea de esa pizza con marshmallow. Pero era más que nada para que no creyeran que nosotros le echábamos chocolate a la pizza con queso y cosas así. No. Era un chocolate en forma de pizza. O puede ser la base de la pizza en forma de chocolate y con crema encima. De hecho, hay algunos locales de pizza que hacen unas pizzas con queso, pero también con base de chocolate. No sé si es el Melts o el Papa John's que la hace. Eso crema quizás podría funcionar con chocolate, pero No lo sé. Pero bueno, no vamos a juzgar los gustos de nadie. Pero faltó su pizza de chocolate blanco, según yo. Queda tiempo todavía, ¿cierto? sí, empezamos en la última. ¿Alcanzaríamos a ver el último grupo? Sí, ya, ok. Queda harto tiempo, de hecho. Pasemos entonces al quinto grupo estudiantil. Y este grupo, por suerte, sí tiene una regla. Por suerte, tiene una regla. Pero obviamente esta regla va a aplicar a los verbos que son irregulares. Ojo, a los verbos que son irregulares. El título dice, words that ends with D, replace with a T. Si en presente el verbo, la acción, termina con la letra D, en pasado vamos a reemplazar la D por una letra T.
Lo voy a leer de nuevo para que con mayor pausa mejor. Si en presente el verbo termina con la letra D de dedo, en el pasado nosotros vamos a reemplazar esa letra D por una letra T. Una T de qué? De tetera. T de tetera, T de... Tenemos que hacer goles para ganar los partidos de la selección chilena. De terremoto. Hubo un terremoto en México ayer. Lamentablemente, Haití y México se están llenando de terremotos chiquitos. T de... Tráeme un choripán. Tenemos hambre. T de tenemos hambre. Exacto. Ya, reemplazamos la T con la T. El presente, entonces, por ejemplo, la palabra send. Si usted tuvo uno de estos celulares Nokia antiguos, esos que tenían una batería infinita, y el juego de la culebra, si usted tuvo uno de esos aparatos, uno de esos celulares Nokia, tenía un botón, el botón verde, que era el botón send, enviar, que era para hacer las llamadas o enviar los mensajes de texto. Send, entonces... Profe, ¿sí? era un botón multifuncional. Sí, exacto, pero en muchos celulares aparecía escrito la palabra send, enviar. No sé si ustedes lo alcanzaron a ver. No, sí. No, ahora sí son nativos digitales. El celular pesaba como 5 kilos. Pero si hay algo posible, se te caen los pantalones. Ese se caía y no se rompía. ¿No? Se rompía el suelo. El celular de ahora no. No. Rompía la cabeza. Send entonces significa enviar. Y como si ustedes se dan cuenta aquí, termina con la letra D. ¿Qué hago para pasarlo a pasado? Cambio la letra D por una letra T. Send. Send pasó a ser entonces send. Y send significa entonces envié, enviaste, envió, enviaron, enviamos. Y por último, tenemos aquí otro ejemplo más, que es la palabra lend. Lend significa prestar. Ojo, pero es cuando tú prestas algo. Cuando tú pides prestado se dice de otra forma en inglés. Se dice borrow. Borrow. Bastante extraño que aquí nosotros decimos prestar o pedir prestado, ¿cierto? Para la misma acción la palabra es prestar. Pero en inglés, lend es cuando tú prestas y borrow es cuando tú pides prestado. Entonces, lend, en presente, prestar, termina con D también. ¿Qué vamos a hacer con este verbo entonces? Pasa a ser lent. La letra D la cambiamos entonces por una letra T. Y esto va a quedar como presté, prestaste, prestó, prestaron, prestamos. Reitero, este es como el único grupo que sí tiene una pequeña regla. ¿Y cuál es la regla? Si en presente termina con D, el pasado termina con T. La D la reemplazamos por una T. Este grupo es como el menos difícil de todos. Hay otros grupos, sí, chiquillos, como les dijimos antes, que dejamos afuera, que después les voy a nombrar, después de darles estos ejemplos. Aquí, en este caso, esta oración tiene no 2 complementos, sino que tiene 3 complementos distintos. She sent, ella, o she sent me, ella me envió, ese me es el primer complemento. She sent me, ella me envió. ¿Qué cosa me envió? A love letter, una carta de amor. A love letter, una carta de amor. ¿Cuándo? Last night, anoche o la noche anterior. Ahí están los 3 complementos. Me
o me envió una carta de amor anoche. Esos son los 3 complementos. Ok, estudiantes. Les recuerdo y les reitero, no hay una regla clara para todos estos verbos. Y nosotros solamente vimos poquitos por grupos. Hay más grupos. Entre ellos hay un grupo bastante extraño que hay algunos verbos que no cambian del presente al pasado. No cambian absolutamente nada. Se escriben igual. Hay otros que se escriben igual y solamente cambian su pronunciación. Solamente su pronunciación. Hay otros que, y esto es como muy particular, hay algunos verbos que pueden ser tanto regulares como irregulares. Profe, ¿podemos usar cualquier pronombre? ¿Para hacer las oraciones? Por supuesto que sí. Porque recuerden que sin importar qué pronombre utilicemos, el verbo en pasado va a ser igual para los 7 pronombres distintos que tenemos. Recordemos los 7 pronombres que son I, you, we, they, he, she, it. I, yo, you, tú o ustedes, we, nosotros o nosotras, they, ellos o ellas, he, él, she, ella, it, eso. Recuerden que el it se va a referir para cosas, animales, lugares e incluso objetos. Eso sería un it. Eso también. Bueno, aprovechando que nos quedan entonces los últimos minutitos, les vamos a mostrar a todos ustedes la pregunta esencial de esta semana. Pero obviamente les vamos a mostrar los spoilers del próximo capítulo de mañana. Que vamos a hacer esta actividad que te muestra palabras en presente y tenemos que pasarlas a pasado y una de sus tantas versiones en español. Y aquí es cuando ustedes ven los números y dicen, el profe se equivocó en los números. Aclarar que los números que aparecen aquí se refiere a qué grupo pertenece cada una de estas palabritas. Por ejemplo, pertenecen al primer grupo que terminan en GHT. Se les cambia una vocal. Se les elimina una de las vocales. Cambian casi completamente. Vamos a aclarar también de que los pronombres que acabamos de decir recién, los pronombres no cambian el verbo. Va a ser el mismo para todos. Distinto al español, que tenemos distintas variantes de un mismo verbo, en presente o en pasado, dependiendo de con qué pronombre lo utilicemos. En inglés no. El pronombre no va a modificar de ninguna forma el verbo en inglés. ¿Cómo creamos oraciones? Tal como nosotros lo hicimos la semana pasada. Pronombre, verbo en pasado, complemento. ¿Y cómo nosotros agregamos el complemento? Vamos a hacer los mismos ejemplos, pero esta vez con un verbo irregular. La vamos a hacer con el verbo comprar. Bought. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos con el verbo comprar. ¿Qué tipo de complementos nosotros agregamos? Y recuerden que cuando tú haces una oración, puedes utilizar más de un complemento. Vamos a tratar de crear nuestras propias oraciones para ver cómo nos salen. Ojalá nos salgan de la mejor manera. La vamos a hacer obviamente en vivo y en directo el día de mañana. Y aquí nosotros llegamos ya a la pregunta esencial número 22 que dice, crea 2 oraciones. Ojo, lean muy bien las instrucciones. Escriba 2 oraciones. Una oración con un verbo regular y otra oración con un verbo irregular. La primera, chiquillos, cualquier oración que habíamos hecho la semana pasada. Si usted hizo la pregunta esencial la semana pasada, puede utilizar una de esas oraciones. Si es que la hizo. Puede utilizar una de las oraciones con verbos regulares que hicieron la semana pasada. Y otra oración tiene que ser con un verbo irregular. Ojo, miren las reglas del juego, dice aquí. Utiliza los verbos vistos en clase. No vayan a copiar mis ejemplos,
utilicen sus propias oraciones. Puedes sacar cualquiera de esta categoría. Sí, de cualquier categoría, pero la oración la armas tú mismo. Luego, dice aquí, la parte 2 de esta pregunta esencial dice, explica con tus propias palabras y en español, voy a utilizar español para esta respuesta, ¿cuál es la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares? A ver si ustedes estuvieron atentos a la clase. De todas maneras, las notitas están aquí para que ustedes